más tiene simpático parasimpático? A ver. El olfato. Olfato. Tiene el parasimpático y el simpático. El olfato, lo que es ahí lo que va a tener el olfato son estímulos de tipo químicos. Ahí, recuerda que el simpático y parasimpático lo que va a hacer es un órgano que va a desempeñar o que va a hacer una función. Porque el corazón, cuando tiene inervación simpática y parasimpática, lo que hace es incrementar la frecuencia cardíaca, incrementar fuerza de contracción. A nivel de lo que son los bronquios, broncoconstricción, broncodilatación, ¿ok? Referido a eso. En cambio, en el olfato, no, solamente serviría de repente como receptor, como externo receptores. ¿Ok? Externos receptores e intrareceptores. En la vista tenemos músculos, ¿ok? Que se llaman músculo constrictor de la pupila y músculo dilatador de la pupila. Estos sí tienen inervación simpática y parasimpática, son diferentes. ¿Okay? Entonces, por eso cuando ustedes hacen el examen de ojo, ¿La dilatación de pupila? sí. ¿Cómo se llama este examen? Lo de vidrias pupilosas. Porque la luz El reflejo eso. pupilar. El reflejo pupilar también está relacionado con simpático y parasimpático. Por ejemplo, en el caso de los órganos reproductivos, en el macho o en el ser humano principalmente, ¿okay? No es que el simpático está relacionado con la actividad y el parasimpático con la no actividad, sino está relacionado con diferentes funciones, con, por ejemplo, la erección y el otro es la eyaculación. A veces son complementarios simpáticos y parasimpáticos, no siempre son, digamos, como antagonistas. Cuando hablo de antagonistas quiere decir que tengan un efecto de repente contrario. ¿Sí? Ya, recuerden eso. Y lo que les decía en el video eran las diferencias que había entre el simpático y el parasimpático. Eso también tienen que conocer, ¿ok? Origen, qué neurotransmisores, ¿ok? Va a liberar, a qué tipo de receptores se va a unir. ¿Sí? Eso era principal. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte del sistema nervioso, que es periférico. Este es el sistema nervioso somático. Entonces, ¿qué es somático? Vamos a estar hablando de lo que es el control de los movimientos tipo voluntarios y de los reflejos. ¿Ok? ¿Qué son los reflejos? Son movimientos estereotipados. ¿Qué quiere decir estereotipados? ¿Qué quiere decir estereotipos? ¿Qué pasa cuando dicen que esto es un estereotipo de algo? Una reacción que no lo puedes controlar, como la prueba de la rodilla. El estereotipo es algo que se repite siempre de la misma manera. ¿Okay? Eso es un estereotipo. Por eso que se dice que los reflejos son movimientos estereotipados. Quiere decir que siempre van a tener la misma respuesta, la misma actividad. Entonces, cuando hacemos el reflejo, que patelar siempre se responde aquí, exterior. Pero eso es un movimiento de tipo estereotipado. Aquí, vamos a ver. Es parte del sistema motor. Hemos visto que, bueno, les hablaba acerca de las vías ascendentes. Las vías ascendentes están relacionadas con aquellas vías que van a tomar la información y la van a llevar. Obviamente, vías aferentes o ascendentes, y esas vías van a llevar la información hacia el tálamo, y del tálamo se filtrará y pasará hacia la corteza cerebral. ¿Okay? De corteza cerebral
fuerza motora, ¿ok? Va a venir a estar aquí. La información que llega, que se va a captar, serían las verdes. ¿Sí? ¿Por qué sé que serían las verdes? Porque sé que aquí está el soma, es el axón. ¿Ok? Soma, axón. Entonces sé que la dirección del impulso es desde caudal hacia craneal. ¿Sí? ¿Se entiende? Allá de caudal a craneal. Claro, ¿por qué sé? Porque sé que aquí está, ¿quién? El soma, el axón. Okay. Y recuerden que siempre, cuando hablamos de la neurona, hablamos que era solamente una dirección. Y a nivel del cono axónico era donde se integraba toda la información y de ahí empezaba los impulsos. Propagarse. Entonces, aquí se va a captar el estímulo por un receptor y esto va a ir viajando. Primero hacia médula espinal y es aquí, que si aquí solamente queda este estímulo y hace sinapsis con la neuronal inferior, a este proceso se le conoce como arco reflejo. ¿Por qué arco reflejo? Porque es inconsciente y solo llega a médula. ¿Sí? Cuando llega a médula, inconsciente. Arco reflejo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si este estímulo sigue subiendo? Bien, se va a modular y sigue subiendo por médula, va a llegar hasta el tronco encefálico y tendrá algunas aferencias a cerebelo, llegará hacia el tálamo, que es el lugar de relevo, es el lugar donde van a llegar casi todos los estímulos, y aquí es donde se va a determinar si este va a pasar o no a la siguiente fase, que sería cuál, llegar a la corteza somatosensorial. Llega aquí a la corteza somatosensorial, aquí va a haber una comunicación con la corteza motora, ¿okay? Y esta es una interneurona que va a mediar esa comunicación, y de esta corteza motora, si ustedes se dan cuenta, ahora la dirección es ¿cómo? Es cráneo caudal, ¿sí? Porque miren, aquí está el soma de la neurona y aquí está el axón. Entonces ahora el impulso va a ir viajando hacia el esa dirección va a viajar de craneal hacia caudal, ¿sí? Entonces esas vías rojitas son las vías motoras, ¿sí? Son las vías motoras. Estas vías motoras están constituidas por diferentes neuronas, siendo aquellas que van a nacer a nivel de lo que es el tronco encefálico, a ese nivel, donde su soma está a nivel del encéfalo, a este se le llama motoneurona superior. ¿Sí? Esta es la motoneurona superior. La que su soma y su axón estén, la que su soma esté en el encéfalo y su axón esté en médula, motoneurona superior. Y la que tiene su soma, ya sea en médula, en la insuficiencia cervical o en la insuficiencia lumbar, es donde están ahí esas sinapsis, como si fueran unos ganglios. Pero recuerden que ganglios, ¿dónde era? Era en el periférico. El central se les llama intumiscencia. ¿Ok? Intumiscencia es donde es la sinapsis. Aquí vamos a tener en la intumiscencia, vamos a tener el soma de la motoneurona inferior, y el axón es el que está llegando o está fuera del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de estos dos tipos de motoneuronas? Porque la alteración de alguna de estas dos puede conllevar a algunas patologías que vamos a ver que van a estar relacionadas con el movimiento. ¿Sí? Yes. Estas redes son como si fuera electricidad. ¿Okay? Si yo corto en algún punto que va a llegar, no sé, que está nutriendo de energía, por ejemplo, a este salón que se enfrenta los focos, yo corto por alguna parte, alguna de las vías, no va a llegar, ¿okay? No va a llegar el fluido eléctrico, por ende no prenderá el foco. Es lo mismo aquí. Si en alguna parte de este proceso se corta esta comunicación, no va a haber ¿qué cosa? Actividad motora en el músculo. Recuerden que para que el músculo pueda contraerse, para que haya la actividad
consciente. ¿Qué quiere decir? Cuando llega corteza somatosensorial. Y obviamente habrá una respuesta. La respuesta va a ir variando, ¿no? La respuesta variará, depende del saco, muevo, ¿ok? ¿Para qué nos sirve eso? Para cuando nosotros trabajemos farmacología, trabajemos, por ejemplo, lo que es bloqueo del dolor, manejo de anestésicos, pero tienen que saber exactamente cómo es la distribución de todas estas vías. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos vías importantes. Tenemos el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. ¿Qué cosas son estas vías o estos sistemas? Ustedes se dan cuenta, ¿ok? Son las vías que hemos visto anteriormente, las de las motoras, pero que están yendo por diferentes lugares. Miren, la vía piramidal tiene origen a nivel de la corteza motora, ¿ok? A nivel del lóbulo frontal, y va a descender por el tronco encefálico y va a decruzar, ¿ok? Toda esa parte es parte del tronco encefálico, va a decruzar. ¿Qué significa decruzar? Se va a cruzarse. Claro, se cruza, ¿ok? Decruza al lado opuesto, ¿ok? A nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Aquí. Cuando aquí dice médula, no se debe confundir que es médula espinal. Esto quiere decir médula oblonga o oblongata, que también es el bulbo raquídeo, ¿sí? Tengan cuidado ahí. Va a nacer en corteza motora, lóbulo frontal, y decruzará a nivel del bulbo raquídeo. ¿Dónde va a terminar? Va a terminar a nivel de la médula espinal, ¿ok? Va a ser sinapsis con las motoneuronas, ¿ok? Inferiores. Las motoneuronas inferiores, aquí Minerva, moto, al Miembros anteriores y posteriores. miembros anteriores o posteriores, al músculo esquelético, ¿sí? Al músculo esquelético del miembro anterior o posterior. ¿Qué es lo que va a venir? Está con sueño, David. Usted no se ¿qué pasa? ¿Trabajas de noche? Algo así. ¿Has dormido mal? ¿No has tomado café, nada? Y tomaste algo. O no has comido de repente, eso también causa que tengas de sueño. Ahí. Ya. Estas son vías motoras, vías de respuesta. Entonces, vamos a ver que estas dos, ¿en qué se diferencian? Uno, en el origen y el término, y principalmente en la función que van a tener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el sistema piramidal, como lo dice, va a pasar por unas estructuras que se le llaman pirámides. ¿Ya? Por eso se llama sistema piramidal. ¿Ves aquí? ¿Ok? Estas estructuras que están aquí, que cuando está pasando, se le conoce como pirámides. Entonces, como pasa por ahí estas vías, se le conoce como sistema piramidal. Esta va a venir de corteza, decruzará a nivel del bulbo raquídeo y llegará, ¿ok?, hasta médula, donde ahí va a hacer sinapsis con una motoneurona inferior. Y esa motoneurona inferior es la que está inervando a quién? Al músculo esquelético. ¿El músculo esquelético de quién? De los miembros, ¿ok? Inferior. Vamos a ver ahora. La médula oblonga es de... Médula oblonga, ¿ok?, es igual que el bulbo raquídeo. Tú mismo no, es un nombre diferente. ¿Por qué te digo acá que tengan cuidado? Porque aquí, ustedes ven, se ve bien chiquita, dice médula. Entonces, a veces piensan que esto es médula espinal. No, esto es médula oblonga. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hace el sistema piramidal? El sistema piramidal se debe encargar de los movimientos de tipo voluntario, ¿sí? Movimientos voluntarios y movimientos que son bastante finos, bastante precisos. Por ejemplo, ¿cuáles? Se les llama movimientos de tipo distales. ¿Cuáles serán los distales? ¿Cuáles están ahí al final? Que están muy, muy alejados. ¿Cuál será? Miembros De las inferiores. patitas, de los dedos. Inferiores.
Recuerden que esto es un movimiento muy fino. Imaginen cuando ustedes quieren escribir, o sea, qué nivel de complejidad, qué nivel de desarrollo tenemos que nuestra mente le manda, ¿okay?, a nuestra manito para que pueda escribir. Entonces, esa información que está viniendo de la corteza cerebral, del lóbulo frontal, va a venir, ¿okay?, va a llegar hasta la médula oblonga, decusará, o sea, porque viene la información que viene de acá, va a llegar a dónde? Acá. ¿Sí? Porque decusa. Y la información que viene de aquí, porque decusa para ahí. por eso dice que decusa. Por eso es que algunas lesiones, por ejemplo, que hay a nivel del lóbulo frontal, van a comprometer reacciones del lado opuesto. O sea, los derrames faciales también son cruzados. ¿No? Los derrames faciales también son cruzados. Claro, en esos procesos se ve, ¿no? Se ve que algunas acciones se van a ver alteradas del lado opuesto. ¿Sí? Ahora, en cambio, úsase el sistema extrapiramidal que va por fuera de las pirámides. Estas lo que van a modular, o van a regular, van a ser los movimientos de tipo, ¿okay?, digamos, involuntarios, automáticos. ¿Okay? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían los movimientos, ¿okay?, automáticos? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos cierta tonicidad en el músculo, que el hecho de estar muy sentado, de estar muy chorreado, ¿okay?, es la postura. Ellos se van a encargar, por ejemplo, de estos músculos que nos den esa postura a nosotros. Nosotros porque somos bípedos, en el caso de los cuadrúpedos también les va a dar, ¿okay?, esa tonicidad para que puedan ellos, ¿okay?, mantener la postura adecuada, ¿okay?, para que pueda darse el equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde nace esta vía extrapiramidal? Van a nacer, ustedes ven, van a nacer a nivel del tronco encefálico y van a tener más aferencias a nivel de lo que son otras áreas que están debajo de la corteza. ¿Okay? Por eso se le dice subcorticales, ¿okay?, debajo de la corteza. Recuerden que la corteza es parte del encéfalo, del cerebro, y lo que es como si fuera una cascarita. Debajo de él existen también otras estructuras. ¿Sí? ¿Por qué la corteza cerebral tiene ese color más oscurito? ¿Qué tipo de sustancia es? Como sustancia gris, ahí están ¿por qué es sustancia gris? ¿Porque tiene sombra o que tiene axones? Somas. ¿Okay? Porque tiene sombras. Entonces, porque si usted se da cuenta, de ahí van a nacer neuronitas. ¿Ok? Y cuando decimos que van a ser de aquí, de algunas áreas subcorticales, quiere decir que aquí van a estar como si fueran unas islitas, van a estar, esos sombras. ¿Sí? Esta va a llegar, por el medio espinal, pero la diferencia es que esta, miren, aquí nace sobre esta. Perdón. ¿Decusa o no decusa? Sí, decusa. No decusa. No va a decusar a nivel del grupo raquídeo, no va a decusar. ¿Ok? No decusa. No decusa. Ya. No decusa a nivel de médulo oblongo. Esa es la diferencia. ¿Sí? De medio. ¿qué? ¿Y cómo van a ser estos tractos o estos sistemas? Van a tener el nombre desde donde nace hasta donde llega. ¿Sí? Siempre va a ser eso, no se olvide. Vamos a seguir viendo la motoneurona, inferior. ¿Cuál es? ¿Cómo podrían describir una motoneurona inferior? ¿Quién sería la motoneurona inferior? Los miembros inferiores, ¿no? Parte de los miembros inferiores. Parte, no, le inerva, al músculo esquelético, es el que inerva. No solamente es a los miembros, no solamente es a la pierna, el brazo, es el que va a inervar al músculo esquelético. ¿Sí?
está con acá, músculo central, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos aquí, ¿ok? Este es el aparato locomotor, es decir, el músculo eléctrico que nos va a permitir que se pueda, por ejemplo, caminar. Aquí vamos a tener qué cosa. Vamos a tener la influencia de qué? De médula espinal, sí, porque en médula espinal recuerden que acá había una sinapsis. ¿De qué? De la motoneurosa superior, ¿ok? Que iba a recorrer incluso desde la corteza, ¿ok? Motora, iba a venir, iba a llegar aquí, iba a hacer sinapsis y aquí iba a hacer sinapsis con la motoneurosa. Habíamos visto también que el cerebelo también tenía, ¿ok?, cierta injerencia sobre este tipo de movimientos y es por eso que está aquí, como limpiado sobre el cerebelo. Entonces, él tiene tanto le llega información como también manda información para que modifique, porque él es el que está también relacionado con movimientos posturales, inhibición de movimientos alargados, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tractos que no existen. ¿Ya? Esta es la corteza motora, de donde va a salir, ¿recuerdan? Aquí van a ver diferentes núcleos, ¿ok? El núcleo rojo, la formación reticular que ya la habíamos visto, ¿ok? El núcleo rostral y el núcleo vestibular. Entonces, ustedes pueden mirar aquí, van a ver que existen, ¿ok?, neuronas que van a salir desde el núcleo rojo y van a llegar a médula espinal. Entonces, si nace del núcleo rojo y llega a médula espinal, este se llamará, como es rojo, rubro, ¿ok?, espinal. Rubro espinal, ¿ok? Y este tracto rubro espinal, ¿ok?, va a llegar hacia la musculatura distal. ¿Cuál es la musculatura distal? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, los dedos. Entonces, este va a estar. En cambio, los que van a venir desde formación reticular, ¿ok?, el núcleo rostral o el colliculus y el núcleo vestibular van a ir a través de estos tractos que van a nacer, se van a llamar retículo espinal, que viene de formación reticular, a médula, tecto espinal y vestíbulo espinal. Estos van a llegar hacia musculatura axial y proximal. Proximal, postura. Este es axial, de la postura. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Si ustedes recuerdan, aquí miren, estos tres tractos van a llegar hacia dónde? Hacia la musculatura axial y proximal. Pero miren, dos de ellas tienen origen ¿dónde? No. Miren, aquí viene esta es la corteza motora. corteza motora y esta da origen a qué? A los tractos. Tanto el tracto rubroespinal como parte del tracto reticular. Mientras que estos órganos sensitivos en la cabeza van a dar origen a estos otros dos tractos. ¿Sí? ¿Tienen esta? Ese es a otro nivel, ¿no? Entonces. Claro. Son de diferente orden. Vamos a ver aquí. Para que les sea más fácil, aquí tienen una lámina donde tienen los diferentes tractos. Acá está el tracto córtico espinal, córtico vulvar, el cortical, que viene de la corteza, llega a médula, va a tener diferentes
tractos por el origen que van a tener. Entonces, cada una de ellas va a tener una función, y aquí está la función para que ustedes lo puedan revisar más. Aquí todos estos son piramidales y estos son los extrapiramidales. Si recordamos, lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? La función, las diferencias que tienen. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber de repente cuál de las vías podemos nosotros bloquear o estar activando para determinar la actividad de alguna de las zonas motoras que vamos a ver. Luego vamos a ver que para que se dé, por ejemplo, el arco reflejo, vamos a necesitar de lo que son los receptores. Los receptores se pueden clasificar de diferente manera. De repente podemos clasificarlo de acuerdo a la localización. Todos estos receptores de tipo sensoriales los podemos clasificar en externos receptores, internos receptores y propios receptores. Los externos receptores son aquellos receptores que van a estar, digamos, en la superficie, como los mecanos, los nociceptores, los termorreceptores, etc. Y los especiales pues van a estar relacionados con los órganos de los estímulos. Luego captar un estímulo y van a llevar la información hacia el centro de integración para controlar una respuesta. Los internos receptores van a estar, como su nombre dice, internamente, no solamente en las vísceras, donde van a haber decano, receptores, sino también quimioreceptores, que van a haber osmoreceptores que están dentro del organismo, ¿sí? No solamente en vísceras, van a estar a nivel del encéfalo, van a estar a nivel de callado aórtico, ¿sí? ¿Cómo se llama esto de la carótida? Senocarotidio. Entonces ahí vamos a ver una serie de receptores que van a estar internos. ¿Para qué nos interesan los receptores? Los receptores lo que van a hacer es captar el estímulo, lo van a transducir y lo van a convertir en un potencial de acción que va a viajar y que va a llevar la información. De acuerdo a la naturaleza del estímulo, vamos a tener fotorreceptores, mecano, termo y químico. Esto varía de acuerdo a qué? Al estímulo. Los fotorreceptores captarán luz, mecano captarán lo que es la presión, la fuerza mecánica, y los termorreceptores van a captar lo que es el cambio en la temperatura, el calor. Quimioreceptores, sustancias pues, químicas. Puede ser, por ejemplo, como mencionaba, el olfato, el gusto, o alguna sustancia incluso corrosiva que yo pueda captar mis quimioreceptores. En cuanto a la médula espinal es importante, sí, porque decíamos que el centro de integración inconsciente era donde iba a llevar la información las neuronas sensitivas, que iban a captar mediante los receptores, ya sea interno o externo. Receptores iban a llevar la información hacia el medio, iban a llegar a través del asta dorsal de la médula, iban a hacer sinapsis y iban a producir una respuesta. Esa respuesta, si es que es un reflejo, si se queda sobre la médula, es cosa inconsciente. Se tendrá la respuesta por medio de la asta medular. ¿Sí? Por eso es importante. Es importante también aquí recordar la disposición
una red divergente. Y una red convergente es aquella donde la neurona posináptica es la que va a recibir, miren, tres aferencias, es decir, como que se concentraron. Esas tres pueden ser estímulos de diferente índole, pueden ser excitatorias o inhibitorias, y esto va a permitir que esta red pueda tener una función diferente. ¿Sí? Entonces, divergencia y convergencia es que son tres y solo hace sinapsis a una, y divergencia es que una puede hacer sinapsis por ejemplo con tres. ¿Sí? ¿Qué significa reverberación? Para de repente lo van a encontrar también en su búsqueda, es que esté dándose constantemente, ¿okay? Constantemente este proceso. Vamos. ¿Qué es un reflejo? Ya lo habíamos visto, son movimientos voluntarios y estereotipados en respuesta a un estímulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Esta es la estructura básica de todos los elementos básicos de un reflejo. Aquí está el receptor, estas son las vías sensitivas que van a llevar, o la vía aferente, que llegará hacia el centro de integración, que es la médula espinal, que es el sistema nervioso, que es central, obviamente, que si llega aquí y ese sinapsis con una mononeurona y sale la respuesta, esto es un reflejo. Porque si queda no solamente sale de la mononeurona que inerva el músculo, y lo que se produce después ahí es un efecto. ¿Sí? Un efecto estereotipado, que siempre se va a repetir. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles serían los elementos del arco reflejo? A ver, díganme un elemento del arco reflejo. ¿Cuál podría ser? ¿David, cuál podría ser? Si es que es superior, sería consciente, que estaría viniendo del corteza. Un reflejo que es consciente, un reflejo es algo inconsciente, pero tú no lo vas a reflejar. ¿Sí? Hemos dicho, reflejo es algo que hasta dónde se queda. En medio. En medio, sí, medio. Uno de los elementos para que haya un arco reflejo, ¿okay? Va a ser quién va a captar el estímulo. ¿Quién va a captar el estímulo? El receptor. ¿Okay? Luego, las vías sensitivas, ¿okay? Las neuronas sensitivas. ¿Qué más? ¿Dónde más va a llegar? ¿Dónde va a llegar? Llega a médula, que es el centro de integración, y en médula va a ser sinapsis. Sinapsis con alguna, de repente, interneurona, que puede modificar la actividad de esta neurona. Y luego la sinapsis con otra neurona. ¿Neurona de qué tipo? Motora. Motora, ¿ok? Y por ende se llama motoneurona. ¿Esa motoneurona quién va a inervar? Al músculo esquelético, ¿sí? El músculo esquelético es como si fuera el órgano efector y es el que va a realizar la función. En este caso, de repente el movimiento, ¿ok? La contracción, y por ende, entre la contracción va a haber un movimiento del miembro. Si le hacemos la prueba de reflejo papilar. ¿Sí? Entonces el estímulo está siendo captado por termorreceptores, vía sensitiva, llevará la información, y aquí se formará, ¿qué tipo de red se formará aquí? ¿Qué tipo de red neuronal? Sensitivo. ¿Cuál? ¿Sin convergencia? ¿Seguros? Sensitivo. Divergente. Divergente. Muy bien. Divergente. Ok, divergente. ¿Sí? Entonces, miren, la neurona sensitiva de la fibra sensorial, esta sensitiva, la rojita, ustedes se dan cuenta, está llegando y está haciendo sinapsis con dos neuronas. ¿Ok? Esas dos neuronas, una es azul y una es roja. Una va a ser excitatoria y una inhibitoria,
el movimiento, por ejemplo, de los brazos, habíamos dicho que necesitamos, por un lado, que se contraiga y la otra que se inhiba o que se relaje, ¿no? No se iba a poder moverse, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos ese mecanismo. Está haciendo esta neurona sensitiva, está haciendo sinapsis con esta neurona, interneurona, inhibitoria. ¿Y qué neurona de tipo inhibitoria conocen ustedes que está en médula y que está regulando lo que es esta respuesta? ¿Ya lo conocen? Empieza con G. ¿Qué neurotransmisor? La central. Glutamato excitatorio. La enzima que es inhibitoria, esta neuronita va a ser una neuronita glicinérgica, o sea, que produce glicina. Liberará glicina y ¿qué va a causar? Que esta motoneurona, como va a incrementar su permeabilidad con cloro, la va a hiperpolarizar. Como la hiperpolariza, ¿qué está haciendo? Está alejando del umbral, la está inhibiendo. Por eso es que esta motoneurona ya no va a tener efectos sobre este músculo extensor, es que lo va a relajar. En cambio, esta interneurona es excitatoria, estimulará a que esta motoneurona libere acetilcolina, por ende este músculo que va a producir una contracción. ¿Ven? Acetilcolina, se van a producir clínicos, N2, se produce la contracción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo están? No sé, yo estoy muy cansada. Estresado. De los 6, 4 han bostezado. 1 ha dormido. Lo he visto atravesado. Está contento. Porque sabe que el bostezo es total, ¿no? Me da un ratito de echarse agua, tomarse algo Ya me. para que se. Después viene ese Ya. chicos. Vamos a ver.